Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por todas tus bendiciones, Señor, por tu protección, tus cuidados, tus misericordias que se renuevan cada mañana. Te damos gracias por la vida y por el sustento. Te damos gracias por tus ángeles que nos cuidan y nos custodian. Y porque es por tu gracia y por tu amor que estamos bien. Pedimos tu compañía en estos momentos, pedimos tu bendición, que vamos a abrir tu palabra, queremos que ilumine nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se titula La aflicción de Dios. Y es un título que tiene como un doble significado, podríamos decir, porque podría dar a entender cómo Dios se aflige y lo que constituye el dolor o la aflicción de Dios, pero también podría dar a entender cómo es que Dios aflige al hombre. Y como siempre les digo y les advierto, esto no es un tema exhaustivo, aunque sí leí todas las instancias en las que aparece la palabra aflicción, afligir, aflige, o sea, todos sus derivados. Sí las leí todas, solamente utilicé algunas porque imagínense que ponga todas las instancias en que aparece la palabra, que fueron bastantes. No voy a poner todos esos versículos, pero sí encontré algunos que sirven para presentar en principio lo que implica que Dios aflija al hombre, qué es lo que verdaderamente aflige, qué es lo que Dios siente cuando el hombre es afligido y qué hay en el corazón de Dios mientras el hombre está experimentando las aflicciones, ya sean por sus propias decisiones o aflicciones injustas que están aconteciendo sobre su vida. Así que quisiera comenzar, ¿verdad?, leyendo allí en Éxodo 3, versículo 7. Dice así: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Esto es un versículo que hemos utilizado en otras presentaciones. Queremos resaltar que el Señor ve la aflicción de su pueblo. Él vio la aflicción de su pueblo y también había oído su clamor a causa de sus exactores. Aquellos que le estaban provocando el clamor, aquellos que lo estaban afligiendo, eran otros. Y el Señor veía esa aflicción de su pueblo y tiene conocimiento de esas aflicciones y de esa angustia. Dice que tengo conocida su angustia. ¿Y qué nos dice esto acerca de Dios? Que Él conoce siempre el dolor del hombre. Él conoce siempre la aflicción del hombre. Él ve la situación del hombre. Él sabe por lo que está pasando el hombre. Él entiende lo que está pasando el hombre y es conmovido a causa de esa aflicción. Tanto así que se mueve para librar de esa aflicción. Como nos dice el versículo 17, en Éxodo 3, verso 17, a causa de todo eso, Dios dice, he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a tierra que fluye leche y miel. El hecho de Dios ver la aflicción de su pueblo, de escuchar el clamor de su angustia y de conocer y entender su angustia, lo mueve a querer sacarlos de la aflicción. Así que en estos dos versículos vemos a un pueblo que está en aflicción, el hombre pasando aflicción, el hombre pasando angustia. Quienes provocan esta angustia y estas aflicciones no es Dios, son otros. Y Dios se presenta como aquel que saca, que libra, que rescata de la aflicción. También vamos allí mismo en cuanto al incidente del Éxodo, que es lo que estamos viendo ahora de primera instancia. En el capítulo 4, el versículo 31, dice de la siguiente forma: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Y esta es la respuesta del pueblo ante la comunicación que Moisés y Aarón le dan de que Dios sabía lo que estaban pasando y había decidido librarlos de la esclavitud y la servidumbre egipcia.
y que dice que el pueblo creyó que realmente Dios lo había escuchado, que Dios había visto su aflicción y que había visitado al pueblo viendo su aflicción o que había visto su aflicción, y la respuesta del pueblo es que se inclinaron y adoraron. Así que la respuesta del ser humano cuando conoce que Dios es movido por nuestro dolor y que Él ha de hacer algo para librar, es inclinarse y adorar, porque Dios se está revelando como un libertador, Dios se está revelando como un salvador, Dios se está revelando como aquel que le importa al hombre, que le importan sus dolores, que le importan sus angustias. Dios se está revelando como un Dios tierno, compasivo, como un Dios de misericordia, como un Dios que se conmueve en sus entrañas y no solamente conoce y ve el dolor, sino que se mueve para hacer algo para librar del dolor. Lo interesante es que seguimos leyendo y en el capítulo 5 se presenta algo bien interesante, ¿verdad? Moisés se había presentado ya delante de Faraón y le había dicho que dejaran ir al pueblo. Ya Moisés Moisés y Aarón estaban haciendo una obra de reforma en medio del pueblo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Leemos en Éxodo 5:19 lo siguiente. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Faraón había aumentado las cargas de los hijos de Israel a causa de la visita de Moisés delante de Faraón, pidiendo que Faraón dejara ir al pueblo a celebrar fiestas a Jehová en el desierto. Y se le aumentó más la carga. Y se nos dice en el versículo que acabamos de leer, versículo 19 de Éxodo 5, que los capataces israelitas se vieron en aflicción porque se les había aumentado o se le habían dado tareas adicionales sin habérseles reducido otras tareas, y ahora tenían mucho más trabajo. Se vieron en aprieto, se vieron en aflicción, y a causa de este aprieto que estaba causando Faraón y los egipcios sobre el pueblo de Israel, miren cómo Moisés le habla a Dios y qué es lo que dice Moisés en el versículo 22 del capítulo 5. Vamos a leer el 22 y el 23 de Éxodo 5. Dice así: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Miren cómo Moisés le habla a Dios. Le hace la pregunta: ¿por qué tú afliges a este pueblo? ¿Por qué tú estás afligiendo al pueblo de Israel? ¿Por qué lo estás agobiando? ¿Por qué le estás causando angustias? Entonces Moisés habla, que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés habla, y también escribió el libro de Job. Moisés le habla a Dios como si Dios fuera el que estuviera afligiendo al pueblo. Pero Moisés sabe que no es Dios, pero le atribuye la responsabilidad a Dios, porque Dios es quien está permitiendo que el pueblo sea afligido. Es claro que eran los egipcios, es claro que era Faraón. Sin embargo, Moisés le dice: ¿por qué tú afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Para afligirlos más? ¿Por qué los estás afligiendo? Así que se dice que Dios está haciendo algo al pueblo que Él está permitiendo. En el versículo 23 leímos que Faraón era el que estaba afligiendo al pueblo. Dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Faraón es quien está afligiendo a este pueblo. Y como Dios no los ha librado tampoco, como dice el mismo versículo, y tú tampoco has librado a tu pueblo, como Dios no lo ha librado y Faraón lo está afligiendo, entonces Dios lo está afligiendo. Y esto es solamente un ejemplo de muchos que vamos a encontrar en la Biblia, donde se nos dice que Dios hace aquello que Él permite. También en el libro de los jueces se presenta un vocablo similar, ¿verdad? Y unas situaciones similares. Leemos en el libro
de Jueces capítulo 2, del versículo 12 al 18. Dice así: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Este es el versículo 12. Y viene en contexto de Egipto, ¿no? El Dios que los libró. Finalmente Dios los libró. Los libró de sus angustias, los libró de sus aflicciones, los libró de la aflicción de Faraón, los libró de la esclavitud y los libró del pecado. Sin embargo, se volvieron al pecado, se fueron tras otros dioses y provocaron a ira a Jehová. Y sigue diciendo el versículo 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y el versículo 14 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron más parar delante de sus enemigos. Aquí se nos presenta el furor de Jehová, la ira de Dios encendiéndose contra Israel, y los entrega y los vende en manos de los enemigos. No los defiende, los deja, los entrega en manos de sus enemigos, y ellos no pudieron más hacerle frente a sus enemigos, no pudieron parar más delante de sus enemigos. Todo esto porque ellos desecharon a Jehová, dejaron a Jehová y escogieron a Baal y a Astarot, como nos dice el versículo 13. Entonces Dios, en respeto y respuesta a la elección del pueblo, pues los deja a esos mismos dioses que no son nada, que no los pueden proteger, no sirven de nada. Los entrega, los deja de proteger. Pero miren qué interesante el versículo 15, cómo nos presenta la Biblia lo que ocurre. Dice el versículo 15 de Jueces 2: por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal. Y hasta ahí el versículo nos da la impresión de que Dios mismo hacía algo activamente para causarle y provocarles mal. Dice que por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal. Acabamos de ver que Dios los entrega, los vende en manos de los enemigos, porque ellos eligieron a otro. Ahora aquí se nos dice que la mano de Jehová era contra ellos para mal, y de repente, vuelvo y repito, da la impresión de que es Dios de forma activa el que está haciendo esto, porque así es como lo leemos. De la misma manera que nos daría la impresión al leer a Moisés que era Dios el que estaba afligiendo al pueblo, si no leemos los versículos que están antes y los versículos que están después. Y se nos sigue diciendo: como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Así que así se describe cómo Dios los afligía. Dice que su mano era contra ellos para mal, pero el proceso es descrito como Dios entregándolos y vendiéndolos en manos de sus enemigos. Pero si leemos solamente el versículo 15, nos daría la impresión que Dios activamente estaba con su mano ejerciendo una fuerza para causarles mal y para afligirlos en gran manera. Pero si Dios está causando el mal de forma activa y está ejerciendo una presión para que al ver esos males ellos se arrepientan, entonces eso se llama coerción, eso se llama manipulación, eso se llama utilizar el miedo y utilizar el dolor, provocarte dolor para que entonces tú me elijas. Eso sería equivalente a un marido que amenaza y golpea y utiliza la violencia para que su esposa lo elija a él y no se vaya y no lo deje, no lo abandone. Seguimos leyendo el versículo 16, porque vamos a leer hasta el 18. Nos sigue arrojando luz acerca de esto. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Así que aquí vuelve y nos confirma que la aflicción que Dios estaba causando era realmente al permitir que otros los despojaran, al entregarlos y venderlos en manos de sus enemigos. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué era lo que Dios sí estaba haciendo activamente? Estaba levantando jueces para que los librasen de sus enemigos.
Pero tampoco oyeron a sus jueces, nos dice el versículo 17, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Dice que se apartaron de los caminos de la obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, no valoraban el que el Señor buscase librarlos, aún a pesar de que ellos estaban experimentando las consecuencias de lo que ellos mismos habían elegido. Y solamente Dios estaba permitiendo que ellos cosecharan lo que sembraron. En el versículo 18 nos dice, y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Así que la obra activa de Dios era librarlos de manos de sus enemigos. Cómo Dios los afligía, cómo Dios, su mano era contra ellos para mal, permitiendo que los enemigos del pueblo, o sea, de su pueblo, tuvieran la victoria sobre ellos, los vencieran, los sometieran, muchas veces los destruyeran. Esta es la forma en que Dios los afligía, pero no de una forma activa, sino que era más bien permitiendo. El mismo contexto lo aclara y lo explica. Dice que Jehová levantaba jueces. La obra de Dios consistía en buscar a alguien que pudiera pararse en la brecha, que pudiera por fe librarlos de manos de sus enemigos. Y dice, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y la palabra arrepentía es bien interesante, dice que Jehová se arrepentía. Pero la palabra de Dios también nos dice que Jehová no es hombre para arrepentirse. Así que el arrepentimiento de Dios no es como el del hombre. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. En el arrepentimiento de Dios no implica un cambio de parecer. El arrepentimiento de Dios implica un dolor. Así la misma Biblia lo define. La palabra que se traduce por arrepentir, en la mayoría de las instancias es traducido como condolerse, como sufrir. Sí, como un pesar, ¿no? Y esto lo podemos confirmar en muchos textos, pero es interesante que también en el relato del diluvio, en Génesis capítulo 6, se nos presenta que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dice, y le dolió en su corazón, dando la definición en el mismo versículo, ¿no? Conectando directamente este arrepentimiento de Dios con realmente un dolor. Entonces, fácilmente cuando leemos que Dios se arrepentía por sus gemidos, era que Dios estaba condolido por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Así que aun cuando el pueblo estaba experimentando las consecuencias de sus propias decisiones, de sus propias acciones, fue lo que eligieron. Con todo y eso, que el sufrimiento y la aflicción del pueblo era elegido por ellos, fue lo que ellos eligieron. Con todo y eso, Dios sufría, Dios se conduele, Dios le pesa los gemidos, le duelen, sufre los gemidos de aquellos que lo rechazaron y están experimentando las consecuencias de haberlo dejado. Así que vuelve y se confirma que los que los oprimían y los afligían eran otros. Se repite 4 o 5 veces dentro de este contexto, y en una ocasión se nos dice que la mano de Jehová era contra ellos para mal y los afligió. Pero el resto de los versículos que hemos leído se nos describe cómo es que Él lo hace y cuál es el corazón de Dios. O sea, qué es lo que está en el corazón de Dios mientras esto está ocurriendo. Se nos dice que Él se conduele de los gemidos de su pueblo a causa de la aflicción que ellos están experimentando, que Él lo conoce, Él conoce el dolor y lo siente. Deuteronomio 31:17, Dios había advertido lo que ocurriría si ellos lo abandonaban, si ellos lo echaban fuera, si ellos lo dejaban. Él había advertido lo que ocurriría. Dice así, Éxodo 31:17. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día, ¿no me han hallado estos males porque no está mi Dios en medio de mí?
Dios dice que lo que ocurriría cuando cuando el pueblo lo abandonara a él, lo dejara, escogiera otros dioses, se apartara de sus mandatos, se apartara del pacto, el furor del Señor se encendería. ¿Y qué ocurriría cuando el furor, o qué es lo que ocurre cuando el furor o la ira de Dios se enciende? El Señor los deja, los abandona, los entrega, esconde su rostro, que implica no intervenir, dejar que ocurra. Esconderé de ellos mi rostro, los abandonaré. ¿Y qué es lo que ocurrirá cuando Él los deje? Serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias. Vendrían muchos males y angustias sobre ellos. Y entonces ellos se darían cuenta que todos esos males les llegaron porque Dios no estaba en medio de ellos. Cuando la presencia protectora de Dios se retira, entonces los males y las angustias, las aflicciones llegan. Porque es Dios quien impide estos males, quien impide estas angustias y estas aflicciones. Así Él se ha revelado en su escritura, así lo hemos estado viendo hasta ahora. En 1 Samuel 10:19 leemos lo siguiente: Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y dijisteis: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues poneos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. El contexto es cuando el pueblo de Israel decide tener un rey. Dijeron que querían un rey como el resto de las naciones. ¿Y qué es lo que le dice Samuel? Samuel le revela que ellos habían desechado ese día, al elegir o al desear tener un rey como el resto de las naciones, habían desechado a Dios. Y Dios era el que los guardaba o los guardó y los guarda de todas sus aflicciones y angustias. Ellos estaban desechando al que los podía guardar y proteger de las aflicciones y las angustias. Aquí Samuel, o Dios por medio del profeta Samuel, está revelándose como el que protege, el que guarda de las aflicciones, no el que provoca las aflicciones, sino el que guarda de aflicciones y de angustias. Y es triste que a este Dios no solamente se le rechace, sino que cuando se le rechaza, también se le adjudica muchas veces la intención de la aflicción y se dice o se piensa o se cree que Él es quien está de alguna manera airado, como el hombre se aira y como lo rechazaste, pues va a buscar la manera de afligirte. Pero puede aquel que protege de la aflicción convertirse también en agresor. Podría ser aquí entre los hombres, pero ¿acaso es Dios así? ¿Acaso Dios es como nosotros? ¿Acaso de Él puede salir la protección, pero también puede salir la aflicción? Directamente. Es Dios quien protege de aflicciones y de angustia y busca librar. También Segunda de Reyes 17:20 leemos lo siguiente, dice así: y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Cómo los afligió Dios? Entregándolos. Dice que los desechó, pero ellos fueron los que los desecharon primero. Ellos escogieron otros dioses, ellos constantemente los rechazaron. Entonces Dios los afligió entregándolos en manos de saqueadores. Pero la aflicción proviene de Dios, proviene de su corazón. Está en sus planes, en su mente, en su diseño. Lamentaciones 3:33 dice de la siguiente forma: porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Hablando de Dios, Jeremías dice en Lamentaciones que Dios no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Del corazón de Dios no sale ni la aflicción ni la congoja para la aflicción. O sea, los hijos de los hombres no experimentan la aflicción ni la congoja como proveniendo del corazón de Dios. Del corazón de Dios no es una fuente de la cual emana aflicción y congoja, en el sentido de que Él lo provoca, él de su corazón
nace el afligir o el acongojar. Eso es lo que nos revela este versículo. Del corazón de Dios eso no sale. No está en su corazón, no está en su mente, no está en su carácter. Y por lo tanto, Él no actúa en contra de su carácter. Eso sería negarse a sí mismo. En 2 Samuel 14:14 se nos revela algo muy interesante. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medios para que su desviado no sea de él excluido. Aquí se nos revela que no es Dios quien quita la vida, sino que Él busca medios por los cuales el hombre pueda volver a Él. El hombre no queda excluido de Dios, que es vida. Pero el hombre se aparta de Dios. El hombre le dice a Dios, no quiero nada contigo. El hombre le dice a Dios, apártate de nosotros. Y el hombre en ese sentido está rechazando la vida. Pero no es un acto arbitrario de parte de Dios el quitar la vida. Fue la elección del hombre el separarse de la vida. Pero Dios está constantemente buscando cómo seguir atrayendo al hombre, cómo mantenerlo cerca, cómo poder seguir dándole vida. Y eso se nos revela en todas las escrituras. En Proverbios capítulo 8, Cristo hablando por medio de la sabiduría dice, todos los que me aborrecen aman la muerte, porque aborrecer a Cristo es aborrecer la vida y escoger y elegir la muerte. También quisiera que consideráramos un versículo que si lo leemos sin todo lo que hemos estudiado hasta ahora, pensaríamos que Dios sí puede ejercer manipulación o puede ejercer coerción para que el pueblo se convierta de sus pecados por medio de la aflicción. En 2 Crónicas 6:26 dice así, si los cielos se cerraren, que no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Y por ahí sigue hablando. Y si mal no recuerdo, esto es, entiendo que está hablando de Salomón. Y está haciendo una oración de intercesión pidiéndole a Dios que cuando el pueblo se arrepienta, que Él acepte su arrepentimiento y que los perdone y que los sane y que los restaure y todo eso. Pero dentro de eso dice lo siguiente, si oraren a ti en este lugar, si confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Nos presenta la conversión de los pecados cuando el pueblo esté siendo afligido por Dios. Dice que Dios sería el que los afligiera. Si Dios los aflige para que se conviertan de sus pecados, es la utilización de fuerza y el reino de Dios no utiliza la fuerza. Entonces esto sería un reino que no hay libertad en este reino, porque lo que hay es ejerción de fuerza para conseguir lo que se quiere, lo que se desea. Pero la única fuerza que ha de utilizarse, el único poder, el único medio por el cual Dios quiere vencer es por medio del amor. La fuerza, utilizar aflicción para que alguien se vuelva de su pecado, de un camino que eligió, no gana el corazón de la persona. Si es que tú mismo ejerciste esa fuerza. Pero si la persona entiende que fue por tú haber abandonado al Señor, por haber quedado desprotegido de Él, que te alcanzaron los males que están fuera de Dios, y que son las consecuencias naturales de tu pecado, entonces tú te das cuenta de la malignidad del pecado y tú reconoces verdaderamente que el pecado es malo y ahí te conviertes y te arrepientes y abandonas el pecado porque hay una convicción de que el pecado es malo y de que actuaste incorrectamente, no de que hay una ley arbitraria que te dice me desobedeciste, ahora yo te aflijo y te voy a ejercer presión y te voy a afligir hasta que decidas obedecerme de nuevo. ¿Acaso pensamos que Dios es así? Que Dios es así de manipulador. ¿Por qué cuando por qué ese tipo de acto lo catalogamos como algo sumamente corrupto? Pero no nos damos cuenta que cuando pensamos que Dios es quien aflige a los hombres,
de esta forma, no nos damos cuenta que estamos llamando a Dios corrupto. Quisiera ahora que, reflexionando en estas cosas y habiendo visto en todos estos ejemplos cómo Dios aflige, que es permitiendo, ¿no? Que es dejando que el hombre quede desprotegido, pero que nunca sale de su corazón, sino que Dios busca librar. Quisiera leer algunos versículos que nos confirman lo que está en el corazón de Dios y nos confirman promesas de Dios en momentos de aflicción, aun cuando la aflicción proviene de nuestras propias decisiones. Salmo 22, 24, Salmo mesiánico, nos declara lo siguiente: porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. Cuando hay una persona en aflicción, cuando el pobre está experimentando aflicción, Dios no menosprecia eso. Dios no le asigna poco valor a esa experiencia de aflicción que está teniendo el pobre. Dice que no esconde su rostro de él, sino que cuando el afligido clama a Dios, Dios le oye. Dios siempre escucha a nuestro clamor que proviene de la aflicción. Sea cual sea el motivo de esa aflicción, cuando se clama a Él, Él oye. También nos dice Salmo 31, 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Este versículo es precioso. Conecta el gozarse y alegrarse en la misericordia de Dios, porque se sabe que Dios ve nuestra aflicción, Él conoce nuestra alma y las angustias de nuestro corazón. El saber que Dios nos conoce, que Dios nos entiende, que Él sabe lo que estamos pasando y que Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros viendo nuestra aflicción, nos hace en medio de esa situación poder gozarnos y alegrarnos por la misericordia de Dios. Ahora, Dios se mueve, ¿no? Dios se mueve a hacer algo como vimos anteriormente. Miren cómo dice el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Quien nos liberta, quien nos ayuda en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, es Dios, y podemos tener la seguridad de que Él ha de ser nuestro ayudador y nuestro libertador, porque Él está pensando en nosotros. Constantemente está pensando en nosotros. Salmo 107, versículo 17, dice así: los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Versículo 19, dice: mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones. Y me llama mucho la atención porque cualquiera que clame a Jehová en su angustia y en su dolor, pero que clame a Él, que se vuelva a Él, que le dé la autorización a Dios para obrar en su vida, Dios lo salvará de sus aflicciones, aun cuando estas aflicciones son las consecuencias de las maldades, como dice aquí. Dice que a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Pero cuando clamaban a Dios en su angustia, Dios los salvó. Así que Dios es tan misericordioso que aun cuando estamos experimentando el fruto de nuestras propias decisiones, cuando el hombre clama a Él, Él lo libra. Y podemos tener esa convicción. Isaías 25:4 dice así: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra frontispicio, que es el rostro. Así que dice que Dios es amparo, protección contra el turbión, fortaleza al menesteroso en su aflicción, y luego vincula esta aflicción con el ímpetu de los violentos. Dice: el ímpetu de los violentos es como turbión contra el rostro.
pero Dios es fortaleza ante esa aflicción. La aflicción conectada con el ímpetu de los violentos. No conectada a Dios, sino con los violentos. La aflicción está conectada con los pecados, con las maldades, con dejar a Dios. Pero de Dios es el salvar, de Dios es el proteger, el ser fortaleza, el ser, ¿verdad? Un muro, un cerco de protección, una fortaleza, un fuerte para proteger de los violentos, para proteger pues, de las aflicciones, como hemos estado viendo. Y Jesús nos dejó saber que en este mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? En Juan 16:33 dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción proviene del mundo, pero Cristo ha vencido el mundo. La aflicción no proviene de Dios, la aflicción proviene del mundo. Y saber que no proviene de Dios, que esto no sale de su corazón, nos puede dar paz. Podemos experimentar la paz en medio de esas aflicciones que el mundo nos provoca, que el mundo intenta echar sobre los hijos de Dios. Podemos tener paz porque Cristo venció al mundo y las aflicciones del mundo. Esas aflicciones no van a ser eternas. En el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar que Cristo ha vencido al mundo. No se dejó vencer por el mundo, sino que venció al mundo, y podemos experimentar paz al saber estas palabras de Jesús. Isaías 63:9, también un versículo que hemos citado mucho en nuestras presentaciones, nos dice que en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días del siglo. Dios es angustiado en todas nuestras angustias. Tanto así que envía a Cristo, el ángel de su faz, para que nos salve, para que nos redima, para que nos traiga, para que nos levante todos los días de este mundo. O sea, todos los días del siglo, todos los días de la antigüedad, todos los días de la historia de este mundo. Dios siempre ha sido angustiado por las angustias del hombre, y siempre es Cristo, el ángel de su faz, el ángel del pacto, a quien Dios envía como su representante para salvar, con una misión de amor y de clemencia, para redimir, para traernos a Él, para buscar de vuelta a Él, para que encontremos refugio y protección de esas aflicciones y de esa angustia en Dios. Y este mundo, estamos viendo que hay muchas aflicciones, y todavía no hay de las que Jesús estaba haciendo referencia cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque se ha de levantar una persecución mucho más activa y mucho más evidente que lo que hemos visto en los últimos varios años, donde hemos visto gente siendo perseguida por no pensar igual que la mayoría. Y todavía esto no es nada de lo que ha de ocurrir, o lo que está profetizado que ha de ocurrir. Pero en medio de la aflicción, el pueblo de Dios puede tener paz, sabiendo que no es Dios el que los aflige, sino que es Dios siempre el que los busca librar de tal aflicción. Cuando leemos, como vimos, que Dios aflige, es porque Dios permite que otros aflijan. Pero eso no significa que es la voluntad de Dios que eso esté ocurriendo. En la inmensa mayoría de los casos podemos ver y constatar en los mismos ejemplos bíblicos que es la voluntad del hombre y es lo que el hombre eligió. Y Dios, al permitirle al hombre tener lo que ha elegido, el dejarle al hombre utilizar su libre albedrío, pues se nos dice que Dios lo hace, pero es porque lo permite, como ya leímos. Así que seamos cuidadosos, ¿no? Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para ver en su palabra cómo la misma palabra se explica ella sola, para no tener falsos conceptos acerca de Dios, para no creer en un Dios que utiliza la aflicción y la congoja como un mecanismo de manipulación para que el hombre se decida por él. Así que Dios nos bendiga y los invito a orar. Padre, gracias por tu palabra que es clara. Pedimos
que continúes bendiciéndonos, Señor, y guiándonos hacia conocerte cada día más. Bendice a cada uno de los que nos ven, acompáñalos siempre en su diario vivir y que su confianza esté puesta en ti, que eres aquel escudo, aquel fuerte, aquel que nos rodea y nos protege de los males y de las aflicciones que hay en este mundo. Gracias por tu gran amor y gracias por haber enviado a tu Hijo para revelarte. En su nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te agradecemos y pedimos todo. Amén.